Bienvenidos a esta nueva inmersión profunda. Hoy nos metemos de lleno en Jackson Hole 2025, que bueno, se veía venir como algo más que la típica reunión de banqueros centrales, ¿no? Quizá un punto de inflexión. Vamos a analizar sobre todo el discurso de Jerome Powell, el presidente de la Fed estadounidense, y, bueno, las ondas que generó. Exacto. Y es que el telón de fondo era clave, la verdad. Teníamos una economía global pues en plena transición. En Estados Unidos se veían ya señales de desaceleración, sobre todo en el empleo. Aunque bueno, la inflación, si miras el PCE, que es el que le gusta a la Fed, se acercaba al objetivo, un 2,6% la general y la subyacente un 2,9%. La subyacente es la que no tiene alimentos ni energía, ¿verdad? Esa es. Y el paro, bueno, seguía bajo, 4,2%, pero ya se notaba que la creación de empleo iba más lenta. Había riesgos a la baja, vamos. Y mientras en el resto del mundo empezaba a verse una divergencia. La Fed quieta, con tipos entre 4,25 y 4,5%, pero el BCE ya había empezado a bajar. Sí, ya había movido ficha, con la tasa de depósito al 2%. Así que bueno, la misión hoy es desentrañar qué dijo Powell realmente y sobre todo qué significa todo esto. Pues sí, el discurso de Powell fue, una pieza de comunicación muy medida. Usó frases clave, como eso de describir un equilibrio curioso en el mercado laboral. Espera, equilibrio curioso. ¿A qué se refería con eso? Suena un poco vago, ¿no? Buena pregunta. Sugiere una situación donde el mercado laboral no está ni sobrecalentado, presionando salarios e inflación, ni tampoco está claramente débil, pero sí que enseña signos de enfriamiento. No es lo ideal, por eso lo de curioso, digamos. Vale. Y ligado a esto, dijo aquello de que el equilibrio de riesgos está cambiando. Y ahí el mensaje fue más claro. La preocupación de la Fed, empieza a mirar más hacia los riesgos para el crecimiento y el empleo, más que a los riesgos de que la inflación repunte. Entendido. O sea, que sin prometer bajadas de tipos ya mismo, sí que movió un poco el foco de sus preocupaciones. ¿Y cómo se leyó esto? Pues mira, fundamentalmente como una validación de lo que el mercado ya más o menos se olía. Antes del discurso, la probabilidad de bajada en septiembre estaba, ¿qué?, en un 70-75%. Sí, por ahí andaba. Pues después de hablar Powell, saltó al 80-90%. O sea, no fue una sorpresa brutal, pero sí quitó bastante incertidumbre del medio. El mercado como que respiró aliviado, ¿sabes? Al ver que la Fed veía los mismos riesgos que ellos. Ya. Y ojo, también defendió la independencia de la Fed, recalcó que deciden según los datos, que es un mensaje importante con posibles presiones políticas de fondo. Claro, y esa señal, aunque fuera esperada en parte, pues tuvo su efecto. Vamos a ver cómo reaccionaron los mercados. Pues la reacción fue bastante clara y positiva para los activos de riesgo. Vimos subidas fuertes en bolsa americana, el S&P 500 un 1,2%, el Dow Jones un 1,46%, el Nasdaq 100 un 1,66%. O sea, subidas generalizadas. Sí, y muy interesante, el Russell 2000, el de las pequeñas compañías que son más sensibles al crédito y a cómo va la economía doméstica, se disparó un 2,9%. Wow. Ese salto del Russell 2000 es llamativo. Sugiere que el alivio fue especialmente bueno para las partes más cíclicas o quizá más endeudadas de la economía. Exactamente. Refleja esa idea de que una Fed menos dura es un balón de oxígeno, crucial para esas empresas. Y además, el dólar, cayó con fuerza. Lo esperable, ¿no? Con la divergencia con el BCE. Claro. Es su impulso al euro. Y fíjate, hasta activos más volátiles como las criptos subieron, Ethereum, por ejemplo, un 11%. Y los metales preciosos también se beneficiaron. Entonces, si miramos un poco más allá de la reacción del momento, ¿qué implicaciones más de fondo podemos sacar de este Jackson Hole? Pues varias, yo creo. Primero, podría empezar a reducirse esa divergencia entre la Fed y el BCE que vimos en 2024, aunque cada uno vaya a su ritmo, movidos por prioridades un poco distintas. Empleo en Estados Unidos, crecimiento más flojo en la eurozona. Y eso es importante para los emergentes, ¿verdad? Un dólar más débil suele ayudarles. Sí, les alivia las condiciones financieras, totalmente. Pero quizá lo más profundo, y esto no es solo cosa de Powell, también se oye en el BCE, es el reconocimiento de que hay desafíos estructurales. ¿Te refieres a cosas que van más allá del ciclo económico de siempre?
Justo. Powell mencionó, por ejemplo, aranceles, política de inmigración, como factores que afectan. El BCE, por su lado, ha hablado de fragmentación geoeconómica, la transición energética, el cambio climático. Entiendo. Que los bancos centrales empiecen a meter esto en sus análisis sugiere que se están adaptando a un nuevo paradigma económico global, uno, pues, más complejo y menos predecible que el de las últimas décadas. Bien, perfecto. Hagamos un resumen rápido para tener las ideas claras. Jackson Hole 2025 nos deja una Fed que, bueno, sin dar un volantazo, sí ajusta sus prioridades hacia el empleo, validando lo que esperaba el mercado y generando alivio, vamos. Y eso se vio en las bolsas, que subieron al reducirse la incertidumbre. Sí, los puntos clave serían: 1. La Fed reconoce los riesgos crecientes para el empleo y reequilibra sus preocupaciones. Ya no es solo inflación. 2. La reacción del mercado fue de confirmación, no de shock. Se quitaron dudas de encima. Y 3. Se consolida una tendencia. Los bancos centrales amplían su foco, incluyen riesgos estructurales globales más allá de la gestión del ciclo de toda la vida. Y esto nos lleva a una pregunta final, para darle una vuelta. Si los bancos centrales empiezan a considerar más activamente estos factores estructurales, ¿no?, como la geopolítica, el clima, los aranceles, cosas que no son puramente monetarias, ¿cómo podría cambiar esto su función, sus herramientas, bueno, su papel en la economía del futuro? Ahí queda la reflexión.